Noches, bienvenido. Alberto, buenas noches. Azul, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Pues ya vimos la opinión de las personas, de las versiones Muy interesantes vienen las opiniones. ¿Y qué le dirías a las personas que tienen dudas y que repiten y repiten que llegaron un día cero? Bueno, yo vi varios comentarios muy interesantes. El que llamó más la atención, muy bueno, el del señor que dice: eso lo andan diciendo desde hace 50 años. Es el día cero. 50 años y no llega el día cero. No hay tal día cero. Incluso ahí la gente, pues bastante informada, dice: pues esto es politiquería, es por las elecciones. Hay un oportunismo del uso de este tema. Ahora sí hay, digamos, cada año en esta temporada hay un abordaje del tema del agua que vamos a hacer para un tiempo en donde baja el Cutzamala. Pero eso sucede todos los años. Eso sucede todos los siempre. años y siempre hay una estrategia de primer impacto de ese momento para esa temporada, pero luego también escuchábamos, Martí, que estaban haciendo cosas de mediano y de largo plazo con respecto a este tema. Primero habría que señalar que en temporada de calor, o sea, hay un comportamiento diferente del agua. Cada año que se le llama la temporada de estiaje. Eso todos los años de toda la vida. Ahora bien, eso no quiere decir que nos quedamos sin agua, en absoluto. En segundo lugar, hay que señalar que tenemos diversas fuentes de abastecimiento de agua. El Cutzamala es una de ellas, no es la más importante. Tenemos otras fuentes de abastecimiento externo también, como el sistema Lerma. Tenemos otras pequeñas fuentes de abastecimiento, como el sistema Chiconautla en Ecatepec y otras más. Y tenemos nuestro principal abastecimiento en la propia Ciudad de México, con los pozos de extracción, manantiales, en fin, aquí es donde nos abastecemos fundamentalmente. Este es el principal centro de abastecimiento. Luego cambian los comportamientos climáticos, ¿no? Y pueden variar los aportes de una u otra de los afluentes, pero por ejemplo hemos tenido una elevación del afluente que viene del sistema Lerma, para ponerles un ejemplo. Entonces, pues claro que no hay día cero. En todo caso, ya lo he comentado yo, el día cero es para la oposición, pero ese es el 2 de junio, porque entre más se acerca el 2 de junio, pues ellos ven reducido el tiempo que tienen para hacer el mayor daño posible al país. Pero no tenemos un día cero en el agua, está garantizado el abasto en el corto, mediano y largo plazo. Nosotros hemos hablado de estos temas desde hace varios años y se ha comentado con la población, se ha informado y lo más importante de todo, se ha trabajado. Es decir, se hacen muchas tareas de sustitución de pozos, se le llama reposición. Cuando se agota un pozo, entonces se repone. Se hacen tareas junto con el Estado de México también. Trabajamos juntos porque compartimos una cuenca. Digo, aquí somos 9 millones de habitantes en la ciudad, pero alrededor de la capital hay otros 12, 13 millones de personas. Nos compartimos diversos afluentes y trabajamos juntos. Y también con el gobierno federal. Y venimos trabajando juntos. Ya, de hecho, la doctora Claudia Sheinbaum ya venía trabajando diversas alternativas. Estoy hablando desde hace años. Y nosotros hemos dado continuidad a ello y hemos ido explorando nuevas alternativas que garanticen el agua para los habitantes de la Ciudad de México. Y los habitantes de la Ciudad de México tienen garantizada el agua. Ese es el mensaje para mí más importante. Dos cosas. Una... ¿Qué te parece, Martí, si cuentas estos temas al que siguen? Más que dos puntos sobre la estrategia, lo que quería decir son dos grandes conclusiones. Una, está garantizado el abasto de agua potable para los habitantes de la Ciudad de México en el corto, mediano y largo plazo. Y la otra gran conclusión es: no hay día cero, es decir, la ciudad va a tener agua en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. No hay tal día cero en relación con el agua. Yo he escuchado a voceros de la oposición, a diversos personajes, hablar sobre el día cero.
decían hace poco, no, que terminando marzo se acaba el agua, y luego otro, no, terminando mayo. Y acabo de oír hablar a una dirigente de la oposición que dijo que acabando agosto. O sea, todavía se previno y dijo, pasando las elecciones se acaba el agua. O sea, es un rollo político, es parte de su discurso y está en un contexto que déjenme decir cuál es. ¿Cuál es este contexto? El país está creciendo, tenemos récord de inversión extranjera directa, somos el segundo país con menos desempleo en el mundo, el peso es la moneda que más se fortaleció frente al dólar en estos años, disminuyó la desigualdad, aumentó el salario, aumentaron los ingresos de todas las clases sociales, pero más proporcionalmente los ingresos de las clases populares. Es decir, económicamente, socialmente, el país tiene buenas noticias. Entonces, la oposición necesita algo, no tiene temas. Entonces inventa algún tipo de estrategia como esta para poder tener algo que decir en el proceso electoral. Esa, digamos, es la explicación. Sí. Ahora, eso no quiere decir que no atendamos las cosas, por supuesto que trabajamos en muchos frentes, ¿no? ¿Y cuáles son las grandes preocupaciones? Porque a ver, lo que vemos es que se ha venido trabajando en infraestructura para hacer llegar el agua, se ha venido trabajando en encontrar nuevas fuentes para garantizar el abasto. Pero hay otra serie de condiciones que, por ejemplo, han permitido en la Ciudad de México históricamente el acaparamiento del agua. Veíamos, por ejemplo, y tú lo mencionabas en estos días, el tema inmobiliario. ¿Qué se está haciendo para cambiar esas condiciones? Bueno, esto que mencionas es fundamental, porque yo decía ayer, me pregunta un reportero, ¿qué le diría usted a los de la oposición? Bueno, les diría, por ejemplo, pues dejan de estar construyendo pisos ilegales, porque el cálculo que hacemos de todas nada más de las denuncias, no de toda la realidad, sino de las denuncias que nos llegaron de pisos ilegales, es que con esos pisos, si los encimamos uno tras otro, se tiene una altura como la de la torre más alta de Dubái. Eso sin considerar los pisos ilegales de los que no tenemos conocimiento aún y sin considerar otros que son, digamos, formalmente legales. Pero ¿qué se ha hecho, por ejemplo, en una alcaldía como Benito Juárez? Pues un impacto tremendo. Todas estas megaconstrucciones pues tienen un impacto en el agua. Y lo han hecho no solo ahí, sino hay una franja en Álvaro Obregón donde también se ha hecho, por ejemplo, y en otros lugares de la ciudad. ¿Quieren contribuir realmente? Pues dejen la corruptela inmobiliaria, dejen de estar autorizando pisos ilegales, dejen de estar generando impactos negativos. Con eso ayudarían un poco. Y la otra cuestión es que no se obstaculicen los proyectos que hay. Ahora hemos lanzado, yo he estado insistiendo mucho en el tema de la captación de agua de lluvia. Es un tema fundamental porque ahí tenemos un afluente de agua natural, gratuito, que nos llega y que históricamente lo hemos mandado al drenaje. Entonces, en Milpalta, durante el periodo en que estuvo la doctora Claudia Sheinbaum, se llevó a cabo un ejercicio piloto, le llamaron de cosecha de lluvia, y en muchos hogares se instalaron sistemas de captación de agua de lluvia. Y ahora nosotros lo que vamos a hacer es, a lo largo del 2024, vamos a tener sistemas de captación de agua de lluvia en el 100% de las escuelas primarias y secundarias. Esto no quiere decir que esta es la solución a todo, no, pero es uno de los elementos que están en juego entre muchos otros, junto con el saneamiento de los pozos, junto con la reposición de pozos, junto con la reposición de mecanismos como plantas de bombeo, y luego están los afluentes externos también, que están en constante revisión y actualización, y hay nuevos también que se exploran. Entonces, por eso digo que la ciudad tiene, en el corto, mediano, largo plazo, tiene soluciones sobre este tema. Pues sí, la verdad que es un tema Además, muy... Y hay un buen equipo. En el sistema de aguas de la Ciudad de México hay un equipo de gente experta en estos temas, y en Conagua, en fin, hay un buen trabajo que se está realizando.
y además sobre los problemas que surgen en un momento dado, por ejemplo, algún problema que hay en alguna colonia, pues somos sensibles, obviamente, ¿no? Y inmediatamente se atiende. Este es un mecanismo que tenemos desde hace varios años. Entonces hay un equipo que forman compañeros de Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Entonces hay un reporte de un problema en algún lugar, inmediatamente se atiende para que tengan el agua, ya sea a partir de la red o si es una cuestión de mayor emergencia, a partir de pipas, es decir, siempre se ha podido atender cada una de las problemáticas bien en lo inmediato, pero como decía, además hay proyectos de corto y mediano plazo. Pues Martí Batres, se nos acabó el tiempo, hay muchísimos temas que podríamos abordar, pero ¿qué te parece si seguimos adelante un poco más, que esté más avanzado esta situación y que llegue ahora sí que la temporada de calor, porque se supone que estamos en invierno? Entonces, sí, pero ya sabes que febrero sí, loco no, y sí. marzo otro poco, ¿no? Entonces se va mezclando. Ahora, de todas maneras, sí me gustaría que me invitaran porque Sí, claro. me invitaran otra vez porque tenemos temas de qué hablar. Hay una serie de cosas que hemos estado haciendo aquí en la ciudad. Hace unos meses presentó un plan de 25 puntos que ya terminamos y ahora el 31 de enero presenté otro plan de 100 puntos para los siguientes 100 días. Perdón que me extienda un poquito, pero aprovecho. Y en estos días pasados, en estos meses, semanas, inauguramos la línea 12 del metro, que está funcionando toda completa. La primera parte, el tramo oriente de la nueva línea 1 del metro. Estamos renivelando la línea B del metro, estamos renivelando Pantitlán, adquirimos 9 trenes del sistema tren ligero, están las obras del cablebús, están las obras del tren interurbano. Aparte de todo esto, inauguramos el CETRAM, que son centros de transbordo de varias líneas de transporte público, el CETRAM San Lázaro, el CETRAM Martín Carrera. Inauguramos una nueva planta de selección de desechos sólidos. Claudia Sheinbaum inauguró una en Azcapotzalco, ahora inauguramos una en Gustavo Amadero y se va a hacer una tercera planta de ese tipo. Llevamos 1000 kilómetros de senderos seguros, la ciudad está iluminada al triple que hace 6 años, es decir, bueno, ya llevamos como 500 comedores comunitarios, vamos a crear este año 53 comedores comunitarios adicionales, relanzamos el programa de mejoramiento barrial para darle recursos a las colonias, se han presentado más de 500 proyectos para el mejoramiento de barrios, para poner algunos ejemplos de la acción que estamos realizando cotidianamente. Y te quedan algunos meses, Martí. Si te parece, le ponemos fecha y cuando pasen estos meses hacemos un balance. Salimos a las calles, le preguntamos a la gente y hacemos un balance contigo cuando cierres. Sí, perfecto. A ver si podemos hablar de esto antes de que termine febrero, de cosas que hemos hecho. Bueno. Y luego vamos hablando de los balances tramo por tramo. Todavía nos quedan 2 tramos importantes. Es que son muchos temas, sí, vámonos por temas. Tenemos 100 días de aquí al proceso electoral y luego tenemos otros 100 días, un poco más, después del proceso electoral. Entonces vamos a tener tiempo de seguir haciendo muchas cosas porque vamos a trabajar hasta el último minuto haciendo obra en favor de la gente. Pues entonces ya estamos emplazados, ya conversamos entonces, seguimos aquí. Muchas gracias, Martín.